déjame hacerte una pregunta honesta. Después de todos estos años de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de escuchar mensajes, ¿tu vida ha cambiado tanto como tu conocimiento ha crecido? Piensa en eso por un momento. ¿Cuántos versículos puedes citar? ¿Cuántas enseñanzas has escuchado? ¿Cuántos libros cristianos has leído? Y ahora piensa en cómo reaccionas cuando alguien te ofende. ¿Cómo manejas el miedo cuando las cosas se ponen difíciles? Ahí, en esos momentos reales de tu vida diaria, has cambiado realmente. No te estoy juzgando. Te estoy invitando a ser honesto. Porque si hay algo que he aprendido después de muchos años, es que puedes saber mucho de Dios y aún así vivir muy poco de lo que sabes. Y esa brecha, ese espacio entre lo que conoces y cómo vives, es de lo que quiero hablar contigo hoy. Sé que no eres nuevo en esto. Has caminado con Dios por años, décadas tal vez. Has servido fielmente. Has dado tu tiempo, tu dinero, tu energía. Pero en lo profundo de tu corazón, sabes que hay algo que no está conectando, algo que falta. Y lo frustrante es que conoces la respuesta correcta para casi cualquier pregunta espiritual. Si alguien te pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el perdón? Lo sabes. Sobre la fe, lo sabes. Pero cuando llega el momento de perdonar a esa persona que te hirió profundamente, ahí es donde todo se complica. Ahí es donde descubres que hay una diferencia enorme entre información y transformación. Entre conocer el camino y caminar el camino. Entre ser oidor de la palabra y hacedor de la palabra. El conocimiento sin aplicación es como tener un armario lleno de medicina y nunca tomarla. Como tener una cuenta de banco llena y vivir como pobre. Como tener un mapa al tesoro y nunca dar un paso hacia él. Hay un pasaje en la Biblia que habla directamente a esto, y probablemente lo has leído 100 veces, pero hoy quiero que lo escuches de una manera diferente, como si fuera la primera vez. Como si estas palabras fueran escritas específicamente para ti en este momento de tu vida. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice así: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oidores versus hacedores. Esa es la brecha, ese es el espacio entre conocer y vivir. Y Santiago no dice que el problema es no saber, dice que el problema es saber y no hacer. Y luego dice algo fuerte, dice que cuando somos solo oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Engañándonos. Esa palabra es dura, porque sugiere que hay algo en nosotros que está activamente evitando la verdad, que nos estamos mintiendo, que estamos viviendo en una ilusión. Y la ilusión es esta: creer que porque conocemos algo ya lo hemos conquistado. Creer que porque podemos explicar el concepto bíblico del perdón ya somos personas perdonadoras. Creer que porque entendemos la teología de la fe ya vivimos por fe. Pero la vida real revela la verdad. Las circunstancias difíciles revelan la verdad. Y la verdad es que muchos de nosotros hemos acumulado años de conocimiento bíblico sin años equivalentes de obediencia bíblica. Déjame validar algo antes de continuar. No estoy diciendo que no has crecido. Sé que has crecido. Sé que hoy no eres la misma persona que eras hace 20 años. Pero también sé que si eres honesto contigo mismo, hay áreas de tu vida que están prácticamente igual que hace 10 años. Hay patrones de pensamiento que siguen ahí. Hay reacciones automáticas que no han cambiado. ¿Y eso te frustra? Te frustra porque no es que no quieras cambiar, es que has intentado cambiar y de alguna manera siempre vuelves al mismo lugar. Has hecho propósitos de año nuevo, has llorado en el altar, has prometido que esta vez sí será diferente. Y por un tiempo lo es, pero luego vuelves. Déjame describir algo que tal vez estás sintiendo. Te levantas en la mañana con buenas intenciones. Vas a ser paciente hoy, vas a controlar tus palabras, incluso oras por eso. Y realmente lo dices en serio. Pero entonces, 2 horas después, alguien dice algo que te molesta. Y antes de que te des cuenta, ya reaccionaste, ya dijiste lo que no debías, ya perdiste la paciencia. Y después, te sientes terrible. Te preguntas por qué siempre haces lo mismo. O tal vez es en tu matrimonio. Llevas décadas casado. Conoces todos los versículos sobre el amor, sobre morir a ti mismo. Pero cuando llegas a casa después de un día difícil, cuando tu pareja dice algo que te irrita, ahí es donde todo el conocimiento bíblico parece desaparecer.
Y reaccionas igual que siempre. Dices las mismas cosas hirientes, levantas las mismas defensas y después en la quietud de la noche te preguntas por qué después de tantos años y tantos sermones sigues cayendo en los mismos patrones. O quizás es con tus hijos adultos. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre soltar, sobre confiar en Dios con ellos? Lo sabes, lo has escuchado, pero cuando tus hijos toman decisiones que tú no aprobarías cuando se alejan de la fe que les enseñaste, ahí es donde descubres que soltar no es tan fácil como el versículo lo hace sonar. O tal vez es con el dinero. Conoces todos los versículos sobre confiar en Dios como proveedor, sobre no afanarse, los conoces todos. Pero cuando miras tu cuenta de banco, cuando piensas en el retiro que no tienes, el miedo te paraliza. Y ese miedo te hace tomar decisiones que van en contra de lo que sabes. ¿Captas lo que estoy diciendo? No es que no sepas. Es que hay un espacio, una brecha enorme entre lo que sabes en tu cabeza y cómo vives tu vida. Y debajo de todo eso, hay una pregunta que casi no te atreves a hacer. Una pregunta que te mantiene despierto algunas noches. Y es esta: después de todos estos años de conocer a Dios, de estudiar su palabra, ¿por qué sigo siendo tan parecido a como era antes? ¿Por qué las cosas que me molestaban hace 20 años todavía me molestan? ¿Por qué los miedos que tenía hace una década todavía me controlan? ¿Por qué las tentaciones que enfrentaba cuando era joven todavía me seducen ahora que soy mayor? Y la pregunta debajo de esa es aún más dolorosa. ¿Y si ya desperdicié mi oportunidad? ¿Y si Dios está cansado de mí? ¿Y si he fallado tantas veces que ya no hay esperanza de cambio real? Quédate conmigo aquí porque necesito que entiendas algo crucial. Esas preguntas, esas dudas, esa frustración que sientes, no te descalifican. No significan que has fallado completamente. No significan que Dios ha terminado contigo. De hecho, el simple hecho de que te duela esta brecha entre conocer y vivir es evidencia de que el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti, porque la persona que realmente está perdida es la que ya no siente esa tensión, la que ya se conformó. Pero tú no, tú todavía quieres más, todavía anhelas esa transformación real, todavía te duele cuando fallas, y eso es bueno, eso es Dios. Ahora, déjame mostrarte algo que cambió mi manera de ver todo esto. Volvamos a Santiago, porque después de decirnos que no seamos solo oidores, Santiago nos da una ilustración brillante. Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Un espejo. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo, y dice que cuando solo escuchas pero no haces, es como mirarte en un espejo, ver que tienes algo en la cara, y luego irte y olvidar completamente lo que viste. Piensa en eso. Imagínate que te miras en el espejo esta mañana y ves que tienes comida pegada en la mejilla. La ves claramente, pero en lugar de limpiarla, simplemente te vas. Sales de la casa con esa comida en tu cara todo el día. Suena absurdo, ¿verdad? Nadie haría eso. Si ves algo en el espejo que necesita corrección, lo corriges. No solo dices: ah, mira, tengo algo en la cara, y sigues con tu día. Pero eso es exactamente lo que hacemos con la palabra de Dios. La leemos, escuchamos un mensaje. El Espíritu Santo nos muestra claramente un área que necesita cambio. Lo vemos, lo reconocemos, incluso decimos amén. Y luego nos vamos. Y vivimos como si nunca hubiéramos visto nada. El domingo escuchamos un mensaje poderoso sobre el perdón. El Espíritu Santo te muestra específicamente a esa persona que necesitas perdonar. Lo ves claro como el día. Lloras, sientes la convicción. Dices: sí, Señor, tienes razón. Y el lunes, cuando ves a esa persona o piensas en lo que te hicieron, actúas exactamente como lo hacías antes. El resentimiento sigue ahí. Nada cambió. Porque viste la verdad en el espejo, pero no actuaste sobre ella. Lees un devocional sobre la ansiedad. Te recuerda que Dios tiene control, que no necesitas afanarte, y por un momento te sientes tranquilo. Lo subrayaste en tu Biblia. Pero esa tarde, cuando surge una situación inesperada, cuando llega una cuenta que no esperabas, la ansiedad vuelve con la misma fuerza de siempre, como si nunca hubieras leído ese devocional.
Y aquí está el problema. No es que la palabra de Dios no tenga poder, no es que el Espíritu Santo no te esté hablando, es que estamos tratando la palabra como información para acumular en lugar de instrucciones para obedecer. Estamos tratando la Biblia como un libro de datos espirituales en lugar de un manual de vida, como algo para estudiar en lugar de algo para vivir, como algo para conocer en lugar de algo para hacer. Y Santiago dice que cuando hacemos eso, nos estamos engañando, porque creemos que el conocimiento por sí solo nos cambia. Creemos que el solo hecho de saber algo ya cuenta como haberlo hecho. Pero no es así como funciona la transformación. La transformación no viene por saber más, viene por obedecer lo que ya sabes, viene por cerrar la brecha entre lo que conoces en tu cabeza y cómo vives tu vida diaria. Y aquí está la parte hermosa que Santiago menciona. Habla de la persona que no solo mira en el espejo, sino que mira atentamente, que persevera, que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esa palabra, atentamente, es importante. No es una mirada casual, no es un vistazo rápido, es mirar con intención, con propósito, con la determinación de realmente ver lo que hay y hacer algo al respecto. Y luego dice, persevera. No es un momento de inspiración, no es un impulso emocional que dura 5 minutos. Es perseverancia, es constancia, es regresar una y otra vez a esa verdad y aplicarla una y otra vez en la vida real. Y entonces viene la promesa. Este será bienaventurado en lo que hace, feliz, bendecido, no porque sabe más que otros, sino porque hace lo que sabe, porque vive lo que conoce, porque ha cerrado la brecha. ¿Sabes qué es lo más increíble de este pasaje? Santiago no está hablando a personas que no conocen la palabra, está hablando a creyentes, a personas que van a la iglesia, que escuchan enseñanzas, que leen las Escrituras. Está hablando a personas exactamente como tú y como yo, personas que han acumulado años de conocimiento, que pueden citar versículos, que conocen las doctrinas, pero que luchan con vivir consistentemente lo que saben. Y su mensaje no es aprende más, su mensaje es haz lo que ya sabes, no es acumula más información, es obedece la información que ya tienes. Porque aquí está la verdad dura. Puedes leer la Biblia completa cada año y seguir siendo la misma persona. Puedes memorizar capítulos enteros y seguir viviendo derrotado. Puedes conocer teología profunda y seguir siendo inmaduro en tu carácter. El conocimiento sin obediencia no te transforma, de hecho te endurece, porque cada vez que ves la verdad y no actúas sobre ella, se vuelve un poquito más fácil ignorarla la próxima vez. Cada vez que el Espíritu Santo te convence de algo y tú dices, sí, pero no ahora, estás entrenando tu corazón a resistir su voz. Cada vez que reconoces un área que necesita cambio y luego no haces nada al respecto, estás construyendo un patrón de desobediencia. Y con los años, ese patrón se vuelve tan fuerte, tan automático, que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Lees la palabra y ya no te impacta como antes. Escuchas un mensaje y ya no lloras como antes. El Espíritu Santo habla y ya no te estremeces como antes. No porque Dios haya cambiado, no porque su palabra haya perdido poder, sino porque has desarrollado una resistencia espiritual. Has construido inmunidad contra la convicción. Esto es serio, esto es lo que Santiago quiere que evitemos, porque el engaño más peligroso no es el que viene de afuera, es el que nos hacemos a nosotros mismos, es creer que porque conocemos la verdad ya la estamos viviendo. Entonces, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo tomamos estas verdades antiguas y las hacemos reales en nuestra vida de hoy? Déjame llevarte paso a paso por algo práctico, algo que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Voy a darte 3 niveles diferentes, porque sé que cada persona está en un lugar diferente. Algunos están empezando, otros ya han intentado antes y otros están listos para ir más profundo. Escucha los 3 niveles y agarra el que te corresponde. Si todo esto te suena abrumador, déjame darte lo más sencillo que puedes hacer. Y cuando digo sencillo, es tan sencillo que tal vez hasta lo subestimes. Pero créeme, los cambios más grandes empiezan con las decisiones más pequeñas. Hoy, antes de que termine este día, quiero que identifiques una sola cosa, una sola verdad que conoces pero que no estás viviendo. No 3, no 5, una. Tal vez es perdonar a alguien específico, tal vez es pedir perdón a alguien, tal vez es soltar una preocupación que has estado cargando, una cosa, una verdad, una obediencia.
Y aquí está la parte importante, no la pienses mucho. La primera cosa que vino a tu mente mientras escuchabas esto, probablemente esa es. El Espíritu Santo ya te lo mostró, ya sabes cuál es. Ahora, toma una hoja de papel, no necesita ser especial. Puede ser del trabajo de un cuaderno viejo lo que tengas a mano, y escribe una sola línea. La obediencia específica que Dios me pide hoy es, y complétala. Escríbelo. No solo lo pienses, escríbelo. Porque cuando lo escribes algo pasa, se vuelve más real, más concreto, más difícil de ignorar. Y déjala donde la veas, en el espejo del baño, en la puerta del refrigerador, donde tus ojos caigan naturalmente. No necesitas más que eso para empezar. Y luego en algún momento de hoy, antes de que te acuestes, hazlo. Da ese paso de obediencia. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser completo, solo tiene que ser un paso. Si es perdonar a alguien, llámales, mándales un mensaje. O si eso es mucho, empieza orando por ellos. Empieza soltando el resentimiento en tu corazón. Si es pedir perdón, hazlo hoy. Aunque sea difícil, aunque tengas que tragarte tu orgullo, aunque la otra persona no responda como quisieras. Si es soltar una preocupación, decláralo en voz alta. Di: Dios, te entrego esto, no puedo controlarlo, tú sí. Y cada vez que el pensamiento vuelva, hoy repite eso. Un paso. Una obediencia, hoy. Eso es todo lo que te pido si estás empezando. Ahora, si ya has tratado de aplicar esto antes y sientes que no funcionó, déjame mostrarte dónde probablemente estuvo el problema. Porque no es que esto no funcione, es que hay trampas comunes en las que todos caemos. La primera trampa es tratar de cambiar todo a la vez. Te llenas de inspiración, haces una lista de 20 cosas que necesitas cambiar, y una semana después estás abrumado y no has cambiado nada. La transformación real no funciona así. Funciona enfocándote en una cosa a la vez hasta que se vuelva parte de ti. Y luego pasas a la siguiente. Entonces, si ya has intentado antes, mi consejo es este. Escoge el área más pequeña pero más consistente donde estás fallando. No el pecado más grande. No el problema más dramático. El patrón pequeño que se repite constantemente. Tal vez es cómo respondes cuando te interrumpen. Tal vez es el tono que usas con tu cónyuge cuando estás cansado. Tal vez es esa mentira pequeña que dices para quedar bien. Algo pequeño, pero algo que haces tan seguido que ya ni te das cuenta. Y aquí está la clave. No solo decidas no hacerlo, decide qué vas a hacer en su lugar. Porque si solo tratas de dejar de hacer algo sin poner algo nuevo en su lugar, vas a fallar. Si tu problema es el tono con tu cónyuge, decide específicamente. La próxima vez que me sienta frustrado voy a hacer una pausa de 5 segundos antes de hablar. Voy a respirar profundo y voy a escoger mis palabras con intención. Reemplazo, no solo eliminación, porque la Biblia no solo nos dice qué dejar de hacer, nos dice qué hacer en su lugar. Y luego al final de cada día, toma 2 minutos, solo 2 minutos, y pregúntate, ¿cómo me fue hoy en esa área específica? Obedecí cuando tuve la oportunidad. Fallé, si fallé, ¿qué fue lo que me hizo tropezar? No es para condenarte, es para aprender, es para identificar los patrones, es para que mañana estés un poco más preparado. Y si estás listo para ir más profundo, déjame desafiarte con algo que va a requerir más de ti, pero también va a producir más en ti. Aquí está el desafío. Durante las próximas 4 semanas vas a vivir tu vida con una pregunta constante en tu mente. Y la pregunta es esta. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga con lo que acabo de aprender? Cada vez que leas la Biblia, termina preguntándote eso. Cada vez que escuches un mensaje, pregúntate eso. Cada vez que el Espíritu Santo te muestre algo, pregúntate eso inmediatamente. Y luego, antes de que termine el día, antes de que te olvides, antes de que la convicción se desvanezca, haz esa cosa, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, hazla. Vas a necesitar un diario o un cuaderno, y cada noche vas a escribir 3 cosas, una que te mostró Dios hoy. Puede ser algo de tu lectura bíblica, algo de una conversación, algo que el Espíritu Santo te habló en tu corazón. 2. ¿Qué te pidió que hicieras con eso? La aplicación específica, la obediencia concreta. 3. Si lo hiciste o no. Honestidad brutal. Si obedeciste, escríbelo. Si no obedeciste, escríbelo también. Y si no, escribe por qué. ¿Qué te detuvo? 4 semanas, 30 días de cerrar la brecha entre conocer y hacer, de convertir información en transformación. Te advierto, no va a ser cómodo, va a exponer cosas en ti que preferirías no ver, va a revelar cuán grande es realmente esa brecha.
pero también va a empezar a cambiar algo en ti. Porque cuando empiezas a obedecer consistentemente en las cosas pequeñas, Dios empieza a confiarte cosas más grandes. Cuando empiezas a cerrar la brecha en un área, Él empieza a trabajar en otras áreas. Ahora, mientras hablamos de todo esto, tal vez hay una voz en tu cabeza que está diciendo algunas cosas, y quiero que pongamos esas voces sobre la mesa porque si no las enfrentamos, van a sabotear todo lo demás. Tal vez estás pensando, ya lo he intentado antes y no funciona para mí. Déjame decirte algo, esa voz es normal y tiene sentido que la escuches porque tal vez sí has intentado y no viste el resultado que esperabas. Pero aquí está la trampa en ese pensamiento. Estás asumiendo que porque no funcionó en el pasado bajo ciertas condiciones, no puede funcionar nunca bajo ninguna condición. Y eso simplemente no es verdad. La Biblia nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. No solo cuando lo haces perfecto, no solo cuando es tu primer intento, cada mañana, incluyendo este. Así que no necesitas tener un historial perfecto para empezar hoy. Solo necesitas estar dispuesto a intentar de nuevo sabiendo que Dios no te está midiendo por tus fracasos pasados. Te está invitando a un nuevo comienzo. O tal vez la voz dice, es muy tarde. Desperdicié demasiado tiempo. Ya no puedo recuperar los años que perdí. Y duele, ¿verdad? Duele mirar atrás y ver el tiempo que sientes que no aprovechaste. Pero escúchame bien, no puedes recuperar los años que se fueron. Eso es cierto, pero puedes vivir los que quedan de manera diferente. Y Dios tiene una manera hermosa de redimir incluso lo que creíamos perdido. El profeta Joel habla de cómo Dios restaura los años que comió la langosta. Dios puede tomar esos años y usarlos. Puede tomar incluso tus fracasos y convertirlos en sabiduría. No es muy tarde mientras todavía respiras. No es muy tarde mientras todavía puedas tomar decisiones. No es muy tarde mientras Dios todavía te esté hablando. Y si estás escuchando esto, Él te está hablando. O quizás la voz dice, otros pueden cambiar pero yo soy demasiado viejo. Mis patrones están demasiado arraigados. He sido así toda mi vida. No puedo cambiar ahora. Esa es una de las mentiras más efectivas del enemigo, porque suena razonable, suena como humildad. Así soy yo. ¿Ya no puedo cambiar? Pero la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No dice, las cosas viejas pasaron si tienes menos de 30 años. Dice que si estás en Cristo hay poder para transformación. Punto. Tu edad no es una excusa. Tus años no son una limitación para el poder de Dios. De hecho, a veces Dios espera hasta que somos mayores, hasta que hemos fallado suficientes veces, hasta que hemos agotado nuestras propias fuerzas, y entonces hace su mejor trabajo. O tal vez la voz dice, Dios está cansado de mí. He fallado tantas veces que ya no tiene paciencia conmigo. ¿Sabes cuántas veces Pedro negó a Jesús 3 veces? En una noche, después de haber caminado con él por 3 años, después de haber visto milagros. ¿Y sabes qué hizo Jesús después de la resurrección? Lo buscó, lo restauró, le dio otra oportunidad. No solo una, le dio el privilegio de pastorear su iglesia. Dios no está cansado de ti, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas promesas hayas roto, Él no está cansado, tú estás cansado de ti mismo, pero Él no. La verdad es que no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto, honesto con Dios, honesto contigo mismo, honesto con dónde estás. Y desde ese lugar de honestidad, Dios puede trabajar. Porque Dios no está buscando a los que lo tienen todo resuelto, está buscando a los que están dispuestos a caminar con Él, aunque no tengan todas las respuestas. A nuestra edad ya no tenemos décadas por delante. Y no digo esto para deprimirte, lo digo para despertarte. Porque el tiempo es el recurso más valioso que tienes. No puedes recuperar un año desperdiciado. No puedes rehacer las conversaciones que no tuviste. El tiempo se va. Y cada día que se va es un día que no vuelve. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas recuperar los años que ya pasaron. No necesitas compensar por todo lo que no hiciste. Lo que necesitas es vivir bien los años que te quedan. Y vivir bien no significa hacer más actividades. No significa estar en cada evento de la iglesia. No significa impresionar a más gente con tu conocimiento bíblico. Vivir bien significa cerrar esa brecha entre lo que sabes y cómo vives. Significa que cuando llegues al final de tus días no tengas que decir, supe mucho de Dios, pero experimenté poco de Él.
Entonces hoy tienes una decisión que tomar. No es una decisión de una sola vez, es una decisión que vas a tener que tomar cada día. Pero empieza hoy. ¿Vas a seguir acumulando conocimiento sin transformación o vas a empezar a vivir lo que ya sabes? No te estoy pidiendo que lo cambies todo de golpe. Te estoy pidiendo que des un paso en obediencia hoy, y mañana otro, y pasado otro. Porque así es como se cierra la brecha, así es como la información se convierte en transformación, un día a la vez, una decisión a la vez, una obediencia a la vez. Y para ayudarte con eso quiero orar contigo antes de terminar. No una oración religiosa que repetimos sin pensar, una conversación real con Dios. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento. No con palabras bonitas, vengo tal como estoy, con todo lo que soy, con todo lo que no soy. Han sido muchos años caminando contigo, años de aprender tu palabra, años de estar en tu casa. Y te doy gracias por cada uno de esos años, por tu paciencia conmigo, por tu fidelidad incluso cuando la mía ha faltado. Pero también vengo con honestidad, y la verdad es que hay una brecha en mi vida, una brecha entre lo que sé de ti y cómo vivo, entre lo que predico a otros y lo que practico en privado. He acumulado mucho conocimiento, Señor, he llenado mi cabeza con verdades, pero mi vida no siempre refleja esas verdades, y si te soy honesto, eso me duele reconocerlo, pero tú ya lo sabes. Hoy decido algo diferente. No te prometo perfección porque ya he roto demasiadas promesas perfectas. No te juro que nunca más voy a fallar porque sé que soy humano y frágil. Pero sí te prometo intención de obedecer lo que me muestres, de aplicar lo que aprendo, de cerrar esa brecha un paso a la vez. Dame la valentía que me falta para hacer lo que sé que debo hacer. Dame la fuerza para soltar lo que necesito soltar. Dame la humildad para pedir perdón cuando me equivoque. Y dame la gracia para perdonarme a mí mismo cuando falle. Ayúdame a recordar que no estoy tratando de ganarte con mi obediencia. Ya me ganaste en la cruz. Estoy respondiendo al amor que ya me mostraste. No tengo décadas por delante como cuando era joven. Tal vez ya pasó la mitad de mi vida o más, pero confío en que tú puedes hacer más con los años que quedan vividos en obediencia que con todos los años pasados acumulando solo conocimiento. Gracias porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque me amas no por lo que sé, sino a pesar de lo que no he hecho con lo que sé. Ayúdame a que tu palabra no solo llene mi mente, sino que transforme mi corazón. Que no solo esté en mis labios, sino en mis acciones. Que no solo sea mi estudio, sino mi estilo de vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vivió perfectamente lo que yo intento vivir imperfectamente. Amén. Si has estado conmigo durante todo este tiempo, gracias. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Si algo de lo que hemos hablado hoy ha tocado tu corazón, me encantaría que me lo contaras. No tienes que escribir mucho. A veces una sola línea es suficiente. Y cuando leo esos comentarios, oro por cada persona. Y si conoces a alguien que también está en esta etapa de vida, alguien que ha caminado con Dios por años pero siente que algo falta, tal vez esto le ayude. Siéntete libre de compartirlo. Te bendigo en tu caminar. Te bendigo en tus luchas. Te bendigo en tu búsqueda de cerrar esa brecha entre conocer y vivir. Y te recuerdo que Dios está contigo, no solo cuando lo haces bien, especialmente cuando lo intentas y fallas. Ahí también está Él. Hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio. Que Dios te acompañe.